Mi nombre es Esa es la manera correcta y eficiente de cómo colocar un condón. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Yo soy el constructor de mis virtudes, como a la vez de mis defectos. Torrente inagotable de inquietudes, genial contradicción de lo perfecto. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y ambas manos. Después rompí a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Por mí se hace polémica la duda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A través de los tiempos tan aguda que por ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora, que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza, en buena hora, por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones, y la lucha fratricida y la justicia. Pero también he inventado las canciones y el canto sutil de una caricia. En nombre de mi Dios, soy asesino, embustero, fanático y tirano, desafiando las leyes del destino. Tengo sangre de siglos en mis manos, mas también en su nombre soy la rienda que consigue domar a tanto potro. Sería sin un orden la merienda de comernos los unos a los otros. Soy el poder que condena los instintos naturales del hombre. Mi censura, reptando por oscuros laberintos, impone la moral de su estatura. Yo soy un individuo entre la masa. La coincidencia es solo un accidente. Busco esposa, doy hijos, tengo casa. Soy la opción de un cerebro inteligente. ¿Qué vale más? Inquietud de mi existencia. Cuando llegue el final y quede inerte. Si el arte, por fijar mi trascendencia, o el eterno misterio de la muerte. Por todo, más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Hola, mi nombre es Marlene Alejandra Rosales Gómez y en esta ocasión les vengo a presentar la historia del fabricante de ataúdes. El fabricante de ataúdes nos cuenta la vida de un hombre llamado Adrián, el cual su oficio es fabricar ataúdes para las personas que acaban de fallecer. En la historia pasa que un día el vecino de Adrián lo invita a una celebración, en la cual Adrián asiste y se emborracha. Después, uno de los otros invitados hace un comentario desagradable sobre el oficio de Adrián y Adrián sale enojado de la fiesta. En un arranque de ira, él hace algo de lo que después se arrepiente, ya que hace invitación a todos los muertos a los que él les ha fabricado ataúdes, los invita a cenar a su casa al día siguiente. Eso es algo tétrico, pero contando que Adrián estaba borracho, probablemente en la historia él no estaba consciente de eso. Yo les puedo invitar a leer esta historia porque es una historia de suspenso y de fantasmas, pero en mi opinión los dos puntos más atractivos de la historia y por lo que yo les invitaría a leerla es primeramente el personaje de Adrián, el protagonista,
Él nos cuenta la historia nos cuenta cómo se siente por su oficio, que es fabricar ataúdes para personas que literalmente acaban de fallecer unos momentos antes. Entonces nosotros, tanto el personaje se pone a reflexionar, tanto como nosotros en un momento de la historia nos ponemos a reflexionar, ya que podemos percibir la tristeza que está sintiendo el personaje. Incluso nos lo refleja en todos sus diálogos, en sus acciones. Conforme avanza la historia, nosotros podemos percibir esa sensación que está sintiendo el personaje. Entonces es algo que como historia se disfruta. Y el otro punto es lo que en un momento dado del cuento nosotros podemos llegar a percibir, que es la incertidumbre y la intriga. Más que suspenso, yo lo llamaría intriga, ya que cuando empezamos a adentrarnos un poco más en la historia, nos vienen muchas cosas a la cabeza las cuales podrían pasar. Entonces para mí eso en un cuento es muy atractivo. Es mi opinión personal, claro que hay personas que tienen otras diferentes opiniones. Por eso yo los invitaría a leer la historia o a escuchar un audiolibro y adentrarse en la historia. Y si logran adentrarse en ella, puede llegar a ser verdaderamente disfrutable. Entonces, muchas gracias. Hola, soy Marlene Rosales y yo elegí el cuento Todos ustedes zombies. Yo elegí el cuento porque me llamó la atención por su título, pero desde mi opinión personal no tiene nada que ver la preinterpretación que tienes del título con la historia en sí. Aunque eso no quita que la historia sea... La historia es buena y es de esas historias que las ves y te deja con... wow. Wow, en serio, wow. Te deja sorprendiendo, vas a la mitad de la historia y te sorprende, vas 3/4 de la historia y no deja de sorprenderte. ¿Por qué? Todos ustedes zombies trata prácticamente de una mujer que se sometió a un cambio de sexo. Es hombre, le llaman la mamá soltera. Al principio de la historia la mamá soltera comienza hablando con un hombre, el cual le propone un trato y la mamá soltera termina embarcándose en un viaje en el tiempo. En ese viaje en el tiempo viaja al pasado, donde fecunda, tiene relaciones sexuales con su yo del pasado que todavía es mujer. Entonces tienen un hijo y ese hijo resulta ser la mamá soltera de la primera línea del tiempo. Entonces sí es algo muy confuso. De hecho yo lo tuve que leer 2 veces para entenderlo del todo, porque si no tienes una buena comprensión lectora, te pierdes en la historia, porque habla de líneas del tiempo, viajes en el tiempo, paradojas que se crean. Entonces, al final de la historia, te revelan todos los personajes de la historia son versiones de la mamá soltera, pero en diferentes líneas del tiempo, o mejor dicho, diferentes frutos de diferentes líneas del tiempo. Porque la mamá soltera que nos muestran en la primera línea del tiempo es el hijo de la mamá soltera que viajó al pasado y la mamá soltera del pasado al que viajó. Entonces, la mamá soltera es su propio padre y madre. De hecho, al principio de la historia nos narra que cuando habla con el hombre, la mamá soltera habla con el hombre, tanto la mamá soltera, se cuentan uno al otro que ellos no crecieron con padres. De hecho, a la mamá soltera le dice que ella creció en un orfanato. Precisamente por esto, porque la mamá soltera es su propio padre y madre, y todos los personajes principales de la historia son la mamá soltera. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Primeramente, la mamá soltera era una mujer. La mamá soltera era una mujer que cuando viajó al pasado, ya era hombre. Entonces, cuando viajó al pasado, tuvo relaciones sexuales con su yo mujer, que todavía no sé si el cambio de sexo. Entonces, el hijo que tuvo fue la mamá soltera que hablaba con el hombre. De hecho, la mamá soltera dice tener hijos. Entonces su hijo es ella misma, porque cuando tiene su primer hijo los doctores notan un cambio de sexo, nota que tiene órganos femeninos internos, tanto órganos masculinos. Entonces ella resulta ser su propio padre y madre, tanto resulta ser su propio hijo. Por eso es que ella creció en un orfanato.
y por eso es que el hombre con el que hablaba también creció en un orfanato, porque ella es la mamá soltera en otra versión que salió de una diferente línea del tiempo. Cuando yo leí este cuento, como dije, tuve que leerlo 2 veces porque no lograba captar la idea a la primera. Cuando yo iba al principio del cuento, la verdad se me hizo algo tedioso, porque era algo repetitivo. Era algo repetitivo el argumento de la mamá soltera de crecer en un orfanato, el otro hombre también creció en un orfanato, era algo repetitivo, entonces se me hizo algo aburrido y tedioso. Pero cuando comenzó a embarcarse en la paradoja de... Cuando empezó a abarcarse en esos asuntos de el viaje en el tiempo, fue cuando pues te empieza a interesar, empieza a llamar la atención, pero sobre todo cuando empiezan a revelar los sucesos o los hechos que hizo la mamá soltera en ese viaje en el tiempo. A partir de que la mamá soltera viaja en el tiempo y tiene relaciones con su yo misma, femenina, antes de hacerse el cambio de sexo, es cuando la historia empieza otra parte, porque de la primera línea temporal que te muestran es el fruto de las líneas temporales anteriores que te van mostrando a lo largo del tiempo, a lo largo del cuento, que son de hecho frutos del mismo tiempo. Puede ser antes o después de ese momento. Entonces la historia empieza a atraparte porque tratas de comprender qué es lo que pasa cuando descubres que ella misma es su padre y madre. Entonces pues la historia te deja sorprendido, te deja intrigado, y pues el final, cuando puedes darte cuenta que todos los personajes son la mamá soltera en distintas versiones, pues la verdad es que te deja con la boca abierta, te deja sorprendido, sin palabras. Yo pensaba que el cuento iba a variar un poco más de zombies, pero no. Puede ser que el título, todos ustedes zombies, todos ustedes, bueno, desde mi criterio, todos ustedes, o sea, todos ustedes son yo mismo, desde el punto de la mamá soltera, todos ustedes son yo. Todos ustedes zombies, todos ustedes son copias mías. Aunque si no serían copias, serían frutos de sus propias acciones en otras líneas del tiempo paralelas. Y las paradojas que se van creando son las que te dejan muy confundido, porque te dejan tanto confundido como impactado, como intrigado, como un acertijo que resolver. Entonces, pues es un cuento muy bueno, yo lo recomiendo sinceramente, porque, bueno, como dije al principio puede ser algo tedioso, pero la historia te va atrapando y te da una sensación te deja una sensación que no puedes expresar. Es como una sensación tanto de sorpresa como de intriga, una sensación de, ay, este cuento es... No hay palabra para describirlo, este cuento es magnífico, de verdad lo recomiendo mucho, porque cuando lo lean y entren en detalle en la historia, cuando vayan descubriendo cada paradoja, cuando descubran una paradoja van a querer descubrir la segunda, la tercera, a lo largo de las páginas, y va a ser, les deja con una sensación, un sabor muy agradable de boca, aunque de hecho un sabor muy agradable de boca, pero también un sabor muy amargo, porque la historia en sí es buena, desde mi punto de vista es buena, pero te deja ese sabor en el que no estás conforme con la historia, porque es buena, pero siento que se pudo haber desarrollado más la historia. La verdad es que tiene un punto de partida muy bueno, desde que viaja en el tiempo tiene un punto muy bueno, entonces pudo haberse desarrollado más, pudo haber habido más desenvolvimiento tanto en los personajes como en los hechos que van sucediendo de la mamá soltera, tanto en los viajes el viaje en el tiempo que hizo, en las paradojas que se fueron creando, pudo haber habido más desarrollo. Por eso es que desde mi punto de vista es una historia buena, pero no me dejó del todo conforme. Bueno, yo soy Marlene Rosales del grupo 1 y M2 de la Boca 3, el CECI 3 Estanislao Ramírez Ruiz, y esta fue mi reseña de Todos ustedes zombies. Pueden encontrar ese cuento en PDF en Google gratuito, solo hace falta descargarlo en formato PDF.
Son 15 páginas. La verdad es que pues sí les recomiendo el cuento, como dije, sí tiene sus altibajas, pero la historia en mi opinión es buena, te atrapa, es de esas historias que te atrapan, que te dejan con querer saber más, te dejan intrigado, te dejan una buena sensación, aunque a mi parecer, como dije, un mal sabor de boca porque pudo haber tenido más desarrollo, pero te dejan una buena sensación después de terminar de leerla, porque la historia te va atrapando, entonces al terminar pues te queda una sensación muy bonita, muy buena. Y bueno, espero, si lo llegan a leer, espero me les gusta mucho el cuento y muchas gracias. Buenas noches, estamos otra vez en el noticiero del grupo 1IM2, 1IM2 por la noche, y aquí tenemos a un invitado especial. ¿Cuál es su nombre y quién es usted? Mi nombre es Vanessa Ivonne Gómez Cruz, soy mamá de Marlene Rosales Gómez. ¿Qué parentesco tiene con Marlene? Soy su madre. ¿Podríamos esta noche hacerle algunas preguntas? Claro. Primera pregunta. Cuando Marlene era pequeña, ¿qué tipo de persona reflejaba ser en la actualidad? Pues siempre fue una niña muy inteligente, divertida, muy curiosa. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué aptitudes mostraba? Pues sus aptitudes siempre destacó mucho en cualquier actividad que hacía. Le gustaba mucho sobresalir entre los demás. Para todas las actividades siempre fue así. Ya veo. Siguiente pregunta. ¿Ella qué deseaba ser de grande? Cuando era pequeña, ella deseaba ser veterinaria. ¿Le gustaban mucho los animales? Sí, mucho. ¿Cuál fue el cambio que usted más notó de la actualidad, de cuando era pequeña hasta la actualidad? Pues no hubo muchos cambios hasta la fecha. Sigue siendo, pues ahorita ya es una señorita muy inteligente, muy dedicada en sus actividades. Siempre ha sido así. ¿Usted cree que los cambios que vio fueron para bien o para mal? Para bien. ¿Podría ser un poco más descriptiva? Pues fueron para bien, porque siempre las cosas que ha hecho han sido actividades productivas, siempre tratando de ser una mejor persona. Muy bien. Siguiente pregunta. Cuando Marlene era pequeña, ¿tuvo dificultades, ya sea sociales, emocionales o de salud? ¿Y cuáles fueron las principales? Sí, ha tenido a lo largo de estos 15 años, casi 16, muchos problemas de salud. Algunos sí fueron algunas cuestiones emocionales que se reflejaron en su salud. Es decir, tuvo cuestiones emocionales que daban paso a problemas de salud. Sí. Muy bien. ¿Cuál fue la peor vergüenza, o decirlo así, el peor enojo que le hizo pasar? Pues no recuerdo que ninguno haya sido tan grave. Como todos los niños, travesuras, pero ninguno fue tan grave. ¿Y la peor vergüenza? La peor vergüenza. Pues no, yo no me avergüenzo de mi hija bajo ninguna circunstancia. Como todos los seres humanos tenemos errores y son experiencias, pero bajo ninguna circunstancia yo me he avergonzado de las cosas o actividades que ha hecho ella. ¿Y la mejor felicidad que le ha hecho pasar? Pues la mejor felicidad, el solo hecho de ser mi hija y de existir.
Con eso tenemos suficiente por esta noche. Agradecemos mucho su participación en la entrevista y los esperamos ver la próxima vez en el noticiero del Grupo 1 IM2 y nos vemos hasta la próxima.